profundas en puentes. Como primera instancia, la construcción de una buena cimentación para los puentes es muy importante. El objetivo es dotar de seguridad a los usuarios de la misma y de la estructura que la estructura ofrezca un buen comportamiento. Las cimentaciones se pueden establecer como superficiales y profundas. Para este caso vamos a hablar de cimentaciones profundas. Como primera instancia vamos a definir que la cimentación profunda está conformada por un sistema de elementos estructurales los cuales se encargan de transmitir adecuadamente las cargas a un suelo considerable. Los pilotes se consideran opción principal para una cimentación profunda. Como podemos ver en la presentación, podemos hacer cimentaciones tipo de zapatas, plateas, tipo Caisson, que ya son cimentaciones profundas, los pilotes y las pantallas que nos sirven para la sostenibilidad de las pilas. En este caso vamos a describir los pilotes. Por ejemplo, tenemos los pilotes hincados. Estos pueden colocarse mediante hinca, siendo este último la percusión o mediante vibración. Los materiales usados ya que extienden las posibilidades que sean prefabricados pueden ser de hormigón y madera. Estos son empujados bajo esta máquina. Los pilotes llenados in situ son elementos de construcción muy efectivos a una gran variedad de usos de cimentación de ingeniería civil. Estos tienen diferentes tipos de excavadores. Por ejemplo, encontramos el pilote tipo tornillo, el cual se excava mediante tornillo. El tipo Kelly, que es un embudo, el cual nos va a extraer material, de los cuales es el más común como tal. ¿Listo? Estos, posterior a la excavación, se iza la canasta, se introduce dentro de la perforación, se coloca el nivel correspondiente y se instala la tubería tipo Tremi para hacer el vaciado con el mismo concreto de acuerdo a la especificación técnica. Existen los otros pilotes inyectados o micropilotes. Estos pilotes son más usados por su diámetro pequeño, como denuncia ahí, a menores a 0.3 metros, 0.30. Estos pilotes son más que usados para las reparaciones estructurales como tal. Acá vemos un ejemplo de un puente sometido a las combinaciones de carga, lo cual las reacciones en la interfase de la pila del puente con un pilote. En todos los casos es fundamental para la aceptación del pilote que existan datos objetivos, por ejemplo ensayos sónicos por parte de cada medición longitudes empotradas en la roca. De igual manera es importante, una vez terminada un pilote y tengamos los resultados de los ensayos de laboratorio, de las resistencias, hacer las pruebas PIT o las pruebas de integridad de pilote con el fin de finalizar su proceso. También las podemos hacer cimentaciones profundas mediante pantallas. Con esas pantallas como tal también se pueden usar en caso de cimentación, las cuales deben ser también guiadas con unos muretes que se llaman viga guía, los cuales son indispensables para su construcción. Se tendrá que colocar en los extremos donde irá colocada la pantalla. Esas pantallas pueden oscilar entre 45 y 20 metros como tal. Estas son más que todo usadas para la parte de las pilas, en la sostenibilidad de las pilas. Muchas gracias, los dejo con mis compañeros. Hola, mi nombre es Mario Hernández y vamos a hablar sobre el procedimiento constructivo de las cimentaciones profundas y superficiales. Un ejemplo típico de la cimentación profunda son los pilotes o también llamadas pilas. El proceso constructivo de estas pilas inicia con la excavación. Para esto debemos un equipo de perforación vertical llamada piloteadora, que por medio de un barreno y de la rotación produce la excavación vertical. El segundo paso sería la implementación de un adén o una camisa, que relativamente es una tubería metálica que sirve para cuando estamos excavando en suelos que son cohesivos o arcillosos, hacer un confinamiento de los talud para evitar socavación. Nuestra tercera fase sería la incorporación del armado, que es ya una vez tenido el acero figurado y armado,
consiste en que se iza y se introduce al centro de la perforación. Nuestra cuarta fase sería la implementación del concreto, que ya es el vaciado del concreto pues con debidas medidas, con un embudo para centralizar todo el concreto dentro del pico. Como quinta fase sería el retiro del adén. Se retira por medio de la ayuda de la piloteadora el retiro de la camisa metálica que se había instalado antes de que frague el concreto, para que el concreto ya se distribuya de manera uniforme dentro de la excavación. Finalmente, después de tener construidos los pilotes, se construye una losa de cimentación que consiste en una estructura superficial que amarra todos los pilotes para disipar las cargas. Para la cimentación superficial, estas normalmente se hacen por medio de zapatas o por placas flotantes. El proceso constructivo consiste en realizar una excavación, puede ser manual o ayudada por algún tipo de maquinaria como una retroexcavadora. El segundo paso sería la fundida de un soldado de limpieza, que será una capa de aproximadamente 10 o 7 centímetros. Posteriormente ya se hace el armado del acero en sitio, se procede al encofrado y finalmente el vaciado de concreto. Bueno, un resumen de lo que son las cimentaciones de los puentes bajo la norma colombiana de diseño CCP 14. Esta tiene un alcance la cual nos muestra pues las bases y los parámetros bajo normativa para el diseño de las cimentaciones de los puentes. Nos dice que tiene unas variables y unas condiciones dependiendo pues de la cimentación que se haga. Una de ellas pues son las propiedades del suelo y la roca, donde se hace necesaria la información obtenida por los estudios geotécnicos, donde se identifican áreas si tienen problemas geológicos, análisis de propiedades ingenieriles, que es de donde nosotros los futuros ingenieros tomaremos, digamos, bases para el diseño de la cimentación. Pues entre esas está la exploración del suelo, las pruebas de laboratorio, entre otras. Para el diseño de las cimentaciones también debe considerarse pues, los asentamientos, los movimientos horizontales, la estabilidad global, la socavación, en este caso para los puentes que se ve mucho, y para cada tipo de cimentaciones tales como zapatas, pilotes hincados, perforados y micropilotes, que son como vienen siendo tipos de cimentación, las cuales vamos a ver más adelante. Para el diseño de las zapatas como cimentación superficial se deben de considerar la factibilidad de construcción, el deslizamiento en la base de la zapata, la capacidad de carga nominal, pues como todo, los volcamientos o pérdida excesiva de contacto, en este caso para este tipo. También existe este tipo que son los pilotes hincados. En este se debe considerar la resistencia a la compresión axial, las resistencias laterales, las fallas por funcionamiento y bueno, lo más importante también es la factibilidad de construcción de los mismos en caso de que sea el tipo elegido. Los pozos perforados también son muy comunes. Estos debemos de identificar pues que tengan los ejes centrados, determinación de carga, unos movimientos tolerables y algunos asentamientos. Los micropilotes para la CCP14 pues existen diferentes tipos, cada uno de estos tiene un diferente alcance y parámetro, así como el sistema constructivo, tienen requisitos de diseño, determinación de cargas y especificaciones. ¿Listo? Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes, soy Diego Alejandro Daza, continuando con la exposición sobre los mecanismos de protección contra la socavación en puentes. Empezamos definiendo lo que es la socavación, que es el resultado de la acción erosiva de las corrientes de agua sobre el lecho del cauce, en especial en épocas de lluvias y durante las crecientes de los ríos. La socavación se clasifica principalmente en dos tipos: la primera conocida como la general o natural, que pues es causada por corrientes, y la que se origina por modificaciones morfológicas o topográficas, características del suelo, entre otras. Básicamente en la actualidad no hay un mecanismo específico para dar solución a la socavación, pero pues sí se hacen varias estrategias que permiten mitigarla
o permiten que afecte menos la estructura. Dentro de estas medidas tenemos las que son las medidas hidráulicas, las cuales pues limitan la socavación mediante la modificación de las líneas de corriente y la protección del lecho y de las bancas de cauce contra las fuerzas erosivas del flujo de agua. También tenemos lo que son las medidas estructurales, que modifican lo que es estructuralmente el puente para mejorar las condiciones de estabilidad y cimentación, y lo que es las medidas de monitoreo, que es la recolección continua de información del cauce y del puente para alertar sobre cualquier falla. En cuanto a medidas hidráulicas, pues está lo que son estructuras de control fluvial, lo que son estructuras transversales de flujo de agua, la protección local de pilas auxiliares, pantallas estabilizadoras, diques de encauzamiento, etc. Entre las medidas estructurales están lo que son los recalces, los encamisados, la profundización de cimentación, la extensión de cimentación, las modificaciones del puente, geometría del puente, reemplazo de pilas, etc. Y por último, el monitoreo, tenemos lo que son pues el monitoreo visual, el monitoreo creciente y el monitoreo en tiempo real para garantizar la seguridad de la estructura. Muchas gracias.